Bueno, faltando un minuto, vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. En el día de hoy me complace tener amigos y docentes que nos ayudaron a la formación y a la estructuración y nos dieron los primeros pasos para poder iniciarnos en nuestra actividad en la Universidad de Cartagena. Es un placer cada vez poder compartir más con más residentes, tanto de aquí, de la Universidad de Cartagena, como de la Universidad de Sinú, como los residentes en Barranquilla. La idea de esto es, yo sé que muchos estamos aburridos de tantos eventos que nos invitan, tantas cosas. Estamos tratando de compartir en este tipo de actividad de videos nuestra experiencia real, sin maquillaje, sin las cosas que podemos hacer bien, las cosas que a veces no hacemos tan bien o las cosas que a veces nos pueden salir mal, porque es la única manera de poder transmitir o poder enseñar algo real. Eh, Realmente muchas veces nos decían en los congresos de que cuando presentamos videos, muchos de los cirujanos somos o son cirujanos maquillados, que acomodan las cosas. Sí, se puede dar a eso, pero eso no lleva a nada. Cuando empezó esta pandemia, se sabía que se iban a cometer errores, sabíamos que las cosas no iban a ser fáciles, sabíamos que se no iba a disminuir el número de pacientes notoriamente y que los casos iban a ser diferentes, iban a ser complicados, fuera de que manejar el estrés de una sala de cirugía, manejar la contaminación que se está presentando en diferentes clínicas y diferentes, manejar un mismo criterio de protección sigue siendo todavía un reto y en ciertas partes cuando se tiene normatizado es fácil, en ciertas partes es difícil y el riesgo de contagiarnos está a la vuelta de la esquina a todo el personal médico. Si a esto le sumamos ciertas declaraciones de alguien que tendría que servir de ejemplo a nivel nacional y que nos puso en contra de la población pensando de que esto es un negocio, de que los pacientes se contaminen, es un negocio de los médicos, pues vemos lo que ha pasado en todo. Pensé que era en Colombia, pero ayer nos enteramos que también está pasando en Argentina, está pasando en diferentes, donde nos están estigmatizando y donde nos están catalogando como mercaderes de la salud. Eh, yo no he podido adaptarme a la consulta virtual, o sea, si no toco el paciente, si no lo veo, no, prefiero no hacerlo, o sea, creo que no va mucho con otras especialidades, pero en ciertos casos a nosotros es muy difícil. Hoy vamos a plantear un caso clínico tal como nos llegó, es familiar de un personal de salud. Este caso clínico vamos a tratar de compartir, me avisan si se está compartiendo bien. Carlos, ¿se comparte bien la pantalla? Sí, señor, se comparte bien. Entonces, esto fue una paciente que nos consultó como múltiple, de la mayor parte de los pacientes que tenemos ahora son o cuadros de dolor abdominal por una apendicitis complicada o por cuadros biliares que ya hemos presentado cuadros complejos y que han terminado en cuidado intensivo y afortunadamente hasta ahora ninguno de los pacientes ha fallecido. Esta es una paciente de, cuadro aquí, 57 años de edad. Estoy tratando de mover, cuando tengo esto aquí se me vuelve. 57 años de edad con un cuadro clínico de 2002 con dolor en tipo cólico localizado en hipocondrio derecho que se asocia a la alimentación, pero que desde hace un mes se empezó a exacerbar la sintomatología. El dolor era más marcado en hipocondrio derecho, no se asoció a fiebre, pero un dolor persistente, sordo y que se afectaba con la alimentación. Aquí le ponemos en la revisión que además, no, este fue un hallazgo incidental de la historia clínica. Aquí la persona que nos estuvo ayudando a interpretar pensó que ella no se sentía todavía la masa, no tenía ningún antecedente. En el examen clínico fue una paciente que llegó moderadamente álgica con una intensidad de dolor hasta 4, no podemos decir que más de 4, y que la empezamos a estudiar porque ya tenía una ecografía previa años anteriores que tenía cálculo en la vesícula biliar. El examen
físico. Cuando empezamos a examinar, encontramos que tenía un nódulo que ella no se lo refería, no se lo encontraba, de 2 por 3 centímetros en mama izquierda, en unión de cuadrantes externos, un abdomen blando, depresible, no masa, no siente irritación. La paciente no presentaba tinte ictérico, no refería coluria, no refería ninguno, sino el dolor. Pues en el estudio le mandamos lo que mandamos todo en el consultorio de rutina. Se hace estudios de imágenes y los estudios de laboratorio. Le hicimos una ecografía abdominal que el radiólogo se comunica y dice que le llama la atención que hay múltiples lesiones en ambos lóbulos, en el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, que no sobrepasan 1 centímetro, que tienen aspecto o de mangioma o de lesiones metastásicas al hígado, pero que le llamaba la atención notoriamente las lesiones. Una hepatomegalia ligera, una ligera dilatación de la vía biliar periportal, miomatosis uterina y una microlitiasis vesicular. Le hicimos los exámenes, la hemoglobina en 10.6, hematocrito 34, leucocitosis de 11.018, poco cambio, amilasa estaba normal, bilirrubina dentro de parámetros normales, fosfatasa alcalina normal, todo. Pero debido al hallazgo, empezamos a estudiarle si podía ser una lesión de mama y por eso se la remitimos, mandamos mamografía, donde fue reportada como una lesión que correspondía al examen clínico, una lesión BRAF2, que no llamaba mucho la atención. Y el plan que se planteó fue, se mandó al cirujano de cirugía de mama y tumores blandos que la valora, un nódulo de mama que él mismo dice que no es compatible con una lesión que produzca metástasis, una lesión benigna. Y decidimos guiarla, que se hiciera una biopsia guiada por ecografía, cosa que en este tiempo es bastante difícil. Eco mamario y axila, endoscopia vía digestiva superior y colonoscopia, y cita con resultados. La paciente persiste con el dolor, se incrementa el dolor, sin más sintomatología. No teníamos facilidad en este momento de hacer ni endoscopia ni colonoscopia por la EPS. Y pues discutimos con la familia por el cuadro de dolor y en junta con ellos decidimos realmente motivar a la paciente a una colecistectomía laparoscópica y hacer una biopsia de estas lesiones hepáticas que estaban, corriendo el riesgo de todas las posibilidades sin colonoscopia. El cirujano de tejido blando de mama nos sugirió que en el mismo acto quirúrgico también le hiciéramos una biopsia de truco de la lesión mamaria, que para él era un fibroadenoma. Entonces, esto fue en contexto y motivamos a la paciente a cirugía por el cuadro de dolor. Llevamos la cirugía, desafortunadamente el equipo hicimos el mayor esfuerzo de grabar, esperamos que se pueda ver con un celular porque la unidad de grabación que le exigimos en casi todas las instituciones no nos funcionó, no pudimos grabar directamente a una memoria, sino el esfuerzo que pudimos hacer con meter un celular en estos tiempos en la sala y con lo que vemos ahí es una vesícula esclerotrófica. Vemos eso que está ahí, que estamos señalando, es el duodeno, tercera porción de duodeno, que llega y está pegado totalmente a parte de la pared de la vesícula biliar, con una adherencia firme, sólida. Ahí vemos cómo se ve. Tratamos de liberarlo de la mejor manera, muy pegado a la pared, o sea, tratando de cortar más sobre la pared de la vesícula que sobre el duodeno. Vemos que está en su extensión, lo delimitamos. Logramos cortar la lesión y decidimos, por lo pequeño que estaba, hacer una colecistectomía de la manera convencional como se hace abierto, fundocística, para llegar y poder mirar la estructura. Ahí vemos la arteria, vemos cómo se ve la vía biliar que va hacia el hígado principal. Disecamos la arteria, le colocamos clip
de una manera convencional. Esta es la mejor manera que tenemos nosotros de hacer, sobre todo estas vesículas esclerotróficas, de hacer la colecistectomía de una manera segura. Colocamos dos clips en la arteria, ahí vemos toda la estructura portal, vemos cómo se ve la arteria hepática derecha abajo, cómo cruza. Con todo lo incómodo, no teníamos la tijera laparoscópica desechable, se nos partió en la disección y teníamos una metálica que realmente no fuera que cortara con la precisión más grande. Casi todo lo hacemos con frío. Aquí utilizamos un poquito de calor, ya identificando la vía biliar. Tratamos de no utilizar calor para no meternos mucho con la vía biliar. Y logramos hacer, ya teniendo nuestra estructura, que ya la tenemos identificada, adelgazamos un poquito la estructura que sabemos que es cístico, que llega ahí pegado a la vía biliar. Revisamos bien, ya adelgazamos un poco más el cístico, vemos bien cómo está la vía biliar, cómo sigue hacia allá. Vemos que no hay escape de bilis por ningún lado, ahí tenía un poquito, sino de la parte del fondo de la vesícula. En el corte hicimos un pequeño corte en el cístico, tratamos de colocar lo de Molop lo más cercano a la vía biliar principal. Ahí salieron unos calculitos de la vesícula, eso que vemos allá. Y colocamos unos hemolop. Siempre tratamos en esto de no manejarlo. Ahí estamos colocando por debajo de la pequeña heridita que le hicimos al conducto cístico. No siempre es fácil. Aquí vemos que fallamos. Volvemos a hacer el intento. La idea era traerle los videos de la mejor manera sin editar o con la menor edición posible, lo que tengamos de... Estamos esperando el tiempo de entrar. Nos armamos el otro hemolop y entramos. Toda la disección que se hizo de la vesícula fue con tijeras. Vemos que está poco quemado el lecho hepático. Vemos cómo logra ajustar bien el hemolop. Le colocamos, tratamos de colocar otro más de seguridad, más proximal a la vía biliar. Y generalmente por encima de estos dos no, casi nunca colocamos absolutamente nada, sino que cortamos. Ahí comprobamos, lavamos, revisamos que no haya fuga, revisamos todas nuestras estructuras. Tenemos ya una sonda colocada donde debe quedar. Y después vamos a mirar la zona de el duodeno. En este momento el cocirujano me decía que aquí nos saltamos un paso que lo vamos a presentar ahora, que no pensaba que hubiese habido lesión en el duodeno, que se había despegado, pero no. Revisamos bien y efectivamente sabíamos que el momento que habíamos hecho un pequeño corte en el duodeno, un orificio, y ahí estamos haciendo la rafia laparoscópica. Contábamos con un solo corte laparoscópico y lo reparamos de manera convencional en un solo plano con dos puntos de vitril
el ángulo cuando estamos suturando de lado no es tan cómodo cuando hacemos en posición francesa, que operamos en medio de las piernas. Es generalmente aquí vamos anudando. Y le colocamos los dos puntos a nuestro huequito que estaba pegado o fiscalizado a la vesícula biliar. Terminamos la rafia. Bueno, hasta ahí terminamos la cirugía y esto es lo que encontramos en el primer día postoperatorio. O sea, la cirugía fue lo que vimos, terminamos, al día siguiente el paciente evolucionó bien, no le dimos dieta y al día siguiente le habíamos dejado un drain de Zoom, el cual tenía, si lo ven, a través del tubo anélaton salía material cerebromático claro y a través del drain de Penrose encontramos material biliar en en los apósitos. Entonces, en este momento, yo creo que es donde empezamos a interactuar con los residentes mayores. ¿Qué piensan? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué impresión tienen hasta ahora de qué harían? ¿Cómo manejarían el caso en este momento? Entonces, a ver quiénes están por aquí. Está, que veo a... Repórtense los que están. Veo a Anuar. ¿Quién más está por aquí? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, con Osvaldo. ¿Qué Osvaldo? Empecemos con Anuar, después sigue Osvaldo. Comenten qué hacemos. ¿Qué va a ver? Bueno, profe, primero que todo, buenas tardes. Saludos a usted, a todos los asistentes. Por aquí. José, tengo una charla, dame 5 minutos y te llamo. ¿Oíste? Ya te llamo. Bueno, teniendo en cuenta pues, las características de la paciente que viene con un padecimiento crónico de dolor a lo largo pues, de su vida, porque no es una patología que viniera presentando de nuevo. Esta característica que presenta este hallazgo intraoperatorio nos lleva a pensar o a descartar al momento pues, de realizar la cirugía de que no se trate también de un síndrome de Mirici. ¿Por qué? Porque también pudo haber presentado una fístula colecisto entérica en este tipo duodenal a presentarse un padecimiento crónico. Y al momento de realizar la disección, solamente se hubiese perpetuado este hallazgo. El tratamiento que se hizo de la rafia primaria, siempre nos vamos a ver enfrentados a este tipo de hallazgos postquirúrgicos, como es el de la fístula. Primero que todo, después de esto sería el paso a seguir de cuantificar cuánto es el gasto de esta paciente, de esta fístula, su presión de la vía oral, una sonda tipo tusteno avanzada y completamente manejo expectante, profe, es lo que hemos visto a través de este tiempo. Listo. Osvaldo, vamos a ver que los residentes 4 opinen, por favor. Muy buenas tardes. Profe, yo pienso de que por ser todas las cosas que los hallazgos intraoperatorios de la paciente, también que fue una disección bastante complicada y extensa, también la rafia a nivel del duodeno, todo eso no, a sabiendas de, no, bueno, no sé qué estado nutricional tenía la paciente en ese momento y eso también podría afectar en el caso de que haya una fístula, la parte de la cicatrización.
Con respecto al gasto, yo haría lo igual que Anual. Yo haría inicialmente un manejo conservatorio, mirando a ver el gasto a nivel de por la sonda, pero yo no me limitaría solamente a eso. Yo le solicitaría estudios de imágenes, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de descartar de que tenga una fístula y nos toque hacer otra maniobra para solucionar la parte de la fístula, ya sea de la vía biliar o del duodeno. ¿Sí? Yo lo haría, o sea, las imágenes tempranas las haría para principalmente yo realiza 10 de arriba. tener como una... Por favor, silenciemos los micrófonos. El resto de personas está hablando Osvaldo Barraza, los demás micrófonos los vamos a silenciar, por favor. Sí, bueno, para tener yo certeza de que no está la fístula. Lo otro que haría es pasar una sonda nasoyeyunal para alimentación temprana, en caso de que la rafia que sea duodenal se haya abierto, ¿sí? O sea, lo habría hecho durante el procedimiento, habría pasado la sonda para evitar precisamente de que tuviera la fístula o los puntos se hayan abierto de la rafia duodenal y poder alimentar el paciente en caso de que tuviera la fístula se haya... Y pues, lógicamente sabemos que la rafia o de que la sutura se haya soltado no depende tanto del cirujano, sino también del estado nutricional del paciente. Bueno, ya para no prolongar más, teniendo en cuenta esos conceptos, y después miraremos los conceptos de las otras personas que han sido mis profesores. Generalmente, la conducta mía no fue, y fue totalmente diferente. Estamos en una época crítica, en una época de pandemia, en una época donde lo vi a alguien de una charla que nos dio una asiática, que dio uno de los primeros eventos de estos de Nueva York con la Sociedad Colombiana de Cirugía, y están manejando trauma en un centro donde manejan COVID. Y una de las frases que se me quedó y es la que estoy aplicando es, sigue tu instinto. O sea, en este momento, cuando llegué, ese mismo día que vi el DREN, pues tenía dos posibilidades. Una, me estaba fugando de la vía biliar, como dijo Osvaldo, donde dejé los hemolog. Generalmente dejamos los hemolog como algo de mayor presión, como un cincho, para los que no conocen, los estudiantes o los que no han tenido la oportunidad de conocer, es la cosa blanca que colocamos, que aprieta como un cincho de las cajas cuando se sellan todas las, que es bastante resistente, pero ya en una ocasión tuvimos una fístula y uno se le graba los casos y la idea no olvidar, pero esa ocasión fue sencillo, porque era sencillamente una colecistectomía como un Mirisi y lo único que habíamos colocado diferente era lo de Molop. Si sale por el tren bili, la salida, ¿dónde viene? De la vía biliar, no tiene más tutía. Pero acá tenemos dos, tenemos el duodeno y tenemos la vía biliar, que sabemos que no utilizamos calor, sabemos que no la lesionamos y sabemos que le habíamos dejado dos hemolop. El cocirujano me comentaba que pensaba que lo mismo que pensaron ustedes. Yo creo que es el duodeno. Ustedes se enfocaron directamente al duodeno. Yo, en ese momento, a las 7:30 de la mañana, que estaba revisando a la paciente, que estábamos ahí, lo último que pensé fue en el duodeno. ¿Por qué? Porque una fístula duodenal no se establece tan rápido. Si ustedes están seguros de que cogieron los puntos bien, de que cerraron bien, un huequito que ahí está magnificado, que ese huequito no llega a 1 centímetro, que le colocaron 2 puntos bien cerrados del émber laparoscópico, generalmente para que haya una fístula tiene que haber un aumento de presión distal que haga que ese punto falle. Y para que falle el duodeno tiene que haber una obstrucción, un tumor. 2, teníamos la posibilidad de que la paciente tenía lesiones, ahí no pudimos grabar, se nos pasó a mostrar esa parte, las lesiones hepáticas múltiples que tenía la paciente,
laparoscópicamente, resecamos dos, pues, del lado izquierdo. La primera era como de 6 milímetros. Cuando la resecamos, que ya la resecamos divino, salió pus de esa lesión. La fuimos a coger y se nos deslizó y se nos perdió en el epiplón y no la encontramos. Entonces nos tocó hacer otra biopsia ahí mismo y esa sí las reaseguramos, la sacamos, también salió pus. Entonces teníamos eso. Bueno, tengo una paciente con un contexto de lesiones hepáticas múltiples. Tengo algo que me está fugando. Hay una cosa que aprendí mucho y aprendí desde mi experiencia cuando fui interno y médico de planta del Hospital Boca Grande y tuve la oportunidad de estar con el doctor Espinosa París, con el doctor Antonio María Martínez, es que no es lo mismo que uno entra a una vía biliar inmediatamente a que uno se meta en una vía biliar a los 5 o 6 días de operado, porque eso se vuelve un jabón. Entonces, en este momento, mi decisión es entro y voy a entrar. Es una paciente que estaba en un contexto particular porque en la EPS le dieron vuelta, bailaron todo el indio que se puede. Nunca le contestaron una consulta virtual. Fuera de eso es familiar, de recursos muy limitados, familiar de uno de los auxiliares de cirugía. Y como dice uno, ya metido en el cuento, la idea era solucionarlo de la mejor manera posible. O sea, sí, puedo hacer imágenes, pero ¿qué tanto vamos a poder hacer imágenes en un contexto de algo que no le cubre la EPS, donde no vamos a tener? ¿Qué imágenes vendrían? Lo único que se me cabría a la mente es, si estoy pensando que es algo que me está aumentando la presión, lo más seguro es que la presión me la está aumentando en la vía biliar. Parece menos probable, pero para mí lo más probable es que la fuga, y se lo comenté al cirujano, sea del sitio donde estaban los hemorroides. Casi que apostamos. Cuando llegamos, como todas las cosas en este tiempo, el anestesiólogo, doctor, mire que a veces se tienen conducto de Luzca, en una clínica tuvimos una paciente familiar y fue un conducto de Luzca y eso se la operaron 3, 4, hasta que la operaron en Bogotá y no encontraron nada, pero ¿por qué no piensa? ¿La deja? No. Cuando decidí hacerla abierta, quiero hacerla abierta, doctor, pero ¿por qué no revisa el laparoscópico? Vamos a revisar, mira, ya hice el contexto, revisé los videos, todo lo que podía hacer laparoscópico lo había hecho el día anterior. ¿Qué más hago laparoscópico? Ya lo había hecho, todo lo que era laparoscópico, la rafia lo había hecho, la hemolog lo había hecho, vi que no había, revisamos los videos, por eso es que le digo a ustedes, es importante grabar cada cosa. Y casi que me convence, Diego, someterla a más gastos de meternos en la laparoscopia para desechar, y no, voy a abrir. Y esto es lo que nosotros encontramos. Entramos, a que menos entramos, ahí vemos, esa es la vía biliar principal, con la enseñanza que nos hicieron. Antes de esto, fue una odisea. Nosotros no empezamos la cirugía hasta que no conseguimos un tubo en T. Ahí vamos a abrir la vía biliar principal. Vamos abriendo el colédoco. Después, siempre por enseñanza de mis profesores, para estar 100% seguro, utilizamos una agujita de insulina y aspiramos para ver que lo que sale es bilis y no lo que sale es sangre, porque si abrimos una estructura vascular, como ven, no teníamos equipo, el conciliano me preguntó, ¿y las tijeras de POC? Tratamos de prestarlo el equipo en otra institución y nos fue negado, desafortunadamente, porque tenían la posibilidad de que podían utilizar las pinzas en un paciente que le llegó. Esas pinzas no se utilizan sino una vez cada 15 años. Y metimos la mano y fue una satisfacción cuando yo encontré algo retropancreático, duodenal, y encontramos que la paciente tenía, sin haber hecho hiperbilirrubinemia, sin haber hecho elevación de la fosfodilcalina, encontramos un gran cálculo en la vía biliar. Fue notorio que cuando fuimos a ver a la paciente en la mañana, que la estábamos examinando, dice, doctor, me siento muy bien, realmente lo único es que tengo el mismo dolor que tenía antes de que usted me operara. O sea, el dolor realmente que yo tenía por lo que vine no se me ha quitado. Más pensé en que había algo. Y nos tocó hacer algo que no sé si ustedes lo han hecho, sin los dilatadores, sin las pinzas de Randa, sin absolutamente nada. Una exploración abierta de la vía biliar. Utilizamos todos los mecanismos que teníamos a la mano. Utilizamos una sonda de Foley como especie de Fogarty. La pasamos al duodeno, la inflamos y extrajimos y lavamos la vía biliar hacia arriba, hacia abajo. Evidentemente, en ese momento
me tocó recurrir a mis recursos de amistad con la Clínica Madre Bernarda y realmente llamamos sin conductos, sin papeles, me prestaron, mientras la clínica donde yo estaba hizo el trámite de comprar un tubo en T, que nomás compró uno, la Clínica Madre Bernarda me facilitó 3, se fueron a buscar, pero no empezamos la cirugía, pero me decía, ¿pero por qué tubo en T? Ya yo tenía mi idea de que iba a necesitar un tubo en T para descomprimir la viabilidad. Y efectivamente cuando entramos lo que encontramos fue que había fuga de los hemolocos. Y claro, eso es lo que estábamos hablando del aumento de presión. Allá se ven los hemolocos que teníamos distal. Siempre tiene que haber una obstrucción distal para que haya una fuga. Aquí vemos cómo vamos a hacer nuestra rafia, colocamos nuestro tubo en T. La pregunta del millón. Si lo pensó, ¿por qué no le mandó más una CEPRE? Generalmente estamos en un tiempo de pandemia donde la CEPRE se están haciendo muy contadas días a la semana en un solo sitio y es complicado. El costo de una CEPRE ahora mismo está saliendo alrededor de los 4,5 millones o 5 millones de pesos mínimo. Y realmente lo que podía resolver y lo que me estresaba de daño de la vía biliar o de algo era descomprimirla. Yo no garantizo que en este momento ya por la IPS o por la EPS tengamos que hacerle una CEPRE. Ahora que hagamos la colanografía, no descarto que se pueda haber quedado un cálculo. Si haciendo la colanografía, entonces la idea de traer este caso era analizarnos. Ahora vamos a hacernos varias preguntas. Ahí estamos haciendo la rafia, como ven, en una incisión en el mismo eje de la vía de la principal. Suturamos, probamos, ya lavamos la vía biliar, pasamos catéter para arriba, catéter para abajo. Volvimos a utilizar Iber, que yo creo que tenía los residentes que están conmigo, creo que están los R4, creo que es primera vez que me ven a hacer esto, o me equivoco. ¿Qué dice Anual? ¿Qué dice Osvaldo? Sí, señor. Primera vez. Sí, señor, primera vez. Esto lo hicimos muchísimo tiempo y hicimos bastante antes de la cirugía laparoscópica. Lo que es que la vida nos cambió y nos sigue cambiando. Cuando empezaron a hacer CEPRE y que se acabó la exploración de vías biliares, ya se nos olvidó que nosotros podemos abrir duodeno y abrir el esfínter y hacer una esfinteroplastia y hacerle rafia al esfínter, que lo logramos hacer en la residencia nosotros. Se nos pasó, ahí vemos cómo tiene todavía fuga, en donde estamos haciendo la prueba de permeabilidad. Cogemos y suturamos y seguimos suturando. Entonces, sencillamente, ahora viene una controversia de qué hubiera sido lo mejor, qué es lo ideal. Todas estas armas tenemos, o sea, tenemos que tener la capacidad de resolver todas. Ahora sí que no. Ya probamos, no tenemos escape y sacamos esto por contrabertura y le dejamos un drain. Ayer empezamos a tapar la vida, por eso es lo que tenemos que hacer. Era imposible. Entonces, evitamos que ese proceso se nos volviera. Este es el resultado de patología de todo lo que le hicimos. Bueno, con todas las indicaciones de que hicieron todas las medidas de bioseguridad, como todos lo estamos haciendo. Los cortes muestran parénquima hepática con un proceso inflamatorio crónico en el que se reconocen numerosas células epitelioides formando granulomas con necrosis central asociada a linfocitos y plasmocitos. No se reconocen microorganismos ni malignidad en la muestra. Los cortes 2 muestran vesícula biliar con atrofia en su epitelio de revestimiento, pared muestra marcada fibrosis, no se reconoce malignidad. Los cortes 3 muestran parénquima mamario con aumento de número de tamaños de acinos. Conclusión, tenemos biopsia hepática, parénquima hepática con un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante, aparentemente puede ser compatible con una TBC, negativo para malignidad, colicistectomía, vesícula esclerotrófica, ya la vimos, y la biopsia de mama, una fibroadenosis. Esta es la paciente hoy
Ahí vemos cómo está con su tubo en T, vemos su incisión, vemos la otra parte de la paroscópica, la paciente ya fue a control. Estamos esperando que cumpla los 15 días para hacerle la colangiografía de tubo en T. La paciente está comiendo. Al día siguiente le hicimos hospitalización en casa con el resto de antibiótico-terapia, nunca salió pus, se le manejó su manejo convencional, no ha tenido complicaciones en casa. Esto es los cálculos que sacamos de la vía biliar manualmente y de una manera medio rudimentaria porque vienen estas preguntas que vamos a hacer ahora. Desde hace mucho tiempo estamos haciendo ColeLab y hacemos ColeLab todos los días. Traje esto para preguntarnos, todas las clínicas tienen instrumental adecuado. Ahí está el doctor Posada, está Rodolfo, y están... Nosotros nos formamos en Madre Bernardo, Hospital Universitario, Hospital Boca Grande, donde teníamos todo el set de instrumentos para hacer una exploración buena, honesta y de la vía biliar. Teníamos todas las pinzas, teníamos los dilatadores. Viene la segunda pregunta que si tienen que hacer ustedes. Todos los cirujanos hemos realizado una exploración de vías biliares. No es necesario contestarlo. Ustedes mismos tienen que saber qué tienen que hacer, cómo hacer una rafia. Donde hacemos las ColeLab, tienen tubo en T. O sea, se sufre y hemos sufrido porque no todas las clínicas tienen un tubo en T. Y lo otro es, generalmente a veces nos confiamos y dependemos mucho de que sí, se hubiera podido resolver esto tranquilamente con una CEPRE, pero tenemos la CEPRE para el día siguiente, la tenemos para allá. Entonces, esperamos una CEPRE o tomamos una conducta. En este caso fue más fácil tomarla porque teníamos la otra duda. Si no hubiéramos tenido una lesión en el duodeno, de pronto hubiéramos dicho, dejemos el drain, eso se fistuliza y hagamos la CEPRE. Pero teníamos dos alternativas y no podemos ser confiados. Muchísimas gracias. Esta es una parte. Vamos a entrar en una pequeña discusión de 10-15 minutos donde todos pueden participar y después uno de nuestros residentes va a hacer una breve explicación de cómo debe ser realmente una exploración de vía biliar abierta con toda la técnica que debe ser y con todo el instrumental. Voy a dejar de compartir para que podamos interactuar todos. Hola Nayib, buenas tardes. Doctor Posada, bienvenido, muchas gracias. Ok, primero pues les agradezco la invitación a participar. Estamos en una cuestión de aprendizaje mutuo. Sí, señor. Segundo, bueno, lo más importante, el caso está resuelto. Sí, señor. Eso ya, lo que discutamos de aquí para adelante es de aprendizaje en el sentido de si se vuelve a presentar una situación similar. Pero lo más importante es que el caso está resuelto, sin duda, está resuelto. Tercero, cuando en medicina y sobre todo en cirugía, lo ideal es tener un diagnóstico preoperatorio lo más preciso posible, con el fin de hacer un planteamiento quirúrgico también seguro. Entonces, en este caso, en el preoperatorio, por imágenes, no se sospechó la vesícula esclerotrófica, no se sospechó la fístula colecitoduodenal y no se sospechó la coledocolitiasis. O sea, no se tenía idea de que eso iba a estar. Es un hallazgo intraoperatorio prácticamente de sorpresa. Hay que estar, no es lo mismo que te digan, tiene esto y vamos a entrar sabiendo que tiene un mirixi, que tiene coledocolitiasis, que la vesícula está esclerotrófica. Entonces es muy diferente la óptica, la tranquilidad, el sueño de la noche anterior es muy diferente. Después de eso, aplicamos la clasificación de Parkland para colecistectomía difícil y vemos que equivale a una Parkland 5. O sea, cuando la vesícula ya se perforó, porque esa es una perforación que se fistuliza al duodeno y todo ese tipo de, cuando es necrosis, perforación, fístula, hacen parte de Parkland 5 y que la otra es cuando la vesícula prácticamente está arropada por un plastrón y no es posible quitarla y habrá que tomar otras medidas. Entonces, es bueno utilizar la clasificación de Parkland de rutina como recomendación porque si usted en la descripción quirúrgica aplica la clasificación de Parkland,
desde el tipo 1, que es la vesícula azulita, rosadita, hasta la 5, que es la más complicada. Eso da mucho soporte, tanto quirúrgico, médico, académico, incluso médico legal, para el soporte para decidir en el intraoperatorio si usted hace una colecistectomía parcial o hace una colecistostomía o lo que tenga que hacer, o no puede quitar la vesícula, como sucedió en alguna ocasión. Muy raro, o sea, pero lo hemos visto, e incluso el día que el cirujano encontró la Parkland 5 arropada por el epiplón y encima del colon, que casi se abre el colon en la disección para visualizar la vesícula, hizo una junta intraoperatoria, porque era primera vez. Entonces llamó a 2 cirujanos más y se tomaron fotos y se decidió esto es una Parkland 5. No hubo ni forma ni siquiera de hacerle una colecistostomía. Entonces se justifica para incluso darle información a los familiares en el postoperatorio. Mira, encontramos esto, la vesícula no se pudo operar porque era mucho más riesgoso. Entonces, fíjense todo lo que puede suceder en ese sentido. Bueno, ya con el caso, ya está operado, por eso reitero, ya está operado, está resuelto. Pero ya lo mencionaron, hay una fuga biliar, se abrió el tubo digestivo en 2 partes, en el cístico y en el duodeno. Bueno, de uno de los 2 o de ambos, no es lo mismo una fístula biliar a una duodenal. Entonces, por ejemplo, la sospecha empieza por el estado general del paciente. Por ejemplo, si la fístula es biliar pura del cístico, generalmente se canaliza su hepática, el epiplón, los órganos vecinos y organizan el trayecto hacia el exterior. Y muchas veces el paciente no tiene repercusión clínica. O sea, no hace irritación peritoneal, generalmente es solamente bilis. La fístula duodenal, clínicamente el comportamiento es diferente. O sea, del duodeno fuga, además de bilis, fuga ácido clorhídrico y secreción pancreática. Entonces, la repercusión abdominal y sistémica es muy diferente. Hagan de cuenta que la fístula duodenal es igualita a una úlcera duodenal perforada con toda su presentación clínica, que se puede emplastonar, todo puede suceder. Entonces, desde el principio uno empieza a sospechar. Si ve que el paciente tiene una gran irritación peritoneal con un abdomen en tabla, lo más seguro es que pudiera ser el duodeno. Ahora, una vista rápida pudiera ser darle un trago azul de metileno. Si fuga con azul de metileno por el drenaje, lo más seguro es que provenga del duodeno. Muy difícil que el azul de metileno se vaya por el cístico, muy difícil. Entonces, son complicaciones postoperatorias en las cuales la decisión es importante, como en este caso, o sea, se actuó yo creo que a tiempo, en el momento justo. La CEPRE, con una rafia duodenal, con una manipulación del duodenoscopio, la esclerotomía, la canulación, la pasada de contraste, stent, lo que haya que hacer, con una rafia de duodeno, la CEPRE sería de alto riesgo. O sea, se podría deshacer, se le mete presión, se le mete mucho aire durante la CEPRE. Entonces podríamos hacer más daño que beneficio con la CEPRE en ese momento. Entonces yo creo que lo más importante en fase aguda era descartar o por lo menos buscar el origen de la fuga. Si estuviéramos seguros de que era duodenal, perdón, de que era solamente biliar y que el duodeno estaba indemne, sano, sin fuga, la fístula biliar del cístico, si no hay una obstrucción distal, generalmente cierra sola hasta 20, 14 días, etc. Pero en este caso, por ejemplo, la fístula biliar tenía una causa que no iba a cerrar y era la coledocolitiasis distal. Entonces, por ejemplo, sin la sutura duodenal hubiera estado indicada la CEPRE. En la CEPRE se hubiera visto la anatomía de la vía biliar, se hubiera visto que la vía biliar estaba íntegra, se hubiera diagnosticado muy probablemente la fuga de contraste por el cístico, se le hace una esfinterotomía, se extraen los cálculos si es posible y se le coloca un stent también con el fin de descomprimir. Y generalmente las fístulas biliares provenientes del cístico cierran con manejo médico. Hoy el tratamiento de una fístula biliar del cístico, cuando uno está seguro,
es con la colocación. A veces la sola esfinterotomía le quita presión y es suficiente, pero es más seguro dejarle un stent y garantiza mejor la disminución de la presión y el drenaje hacia el duodeno. Entonces, esos serían los comentarios. Como mensaje les insisto en lo de la clasificación de Parkland. Es muy útil y que quede consignada en la descripción quirúrgica. Por ejemplo, en este caso equivalía a un Parkland 5. Claro, y ya sabemos que mientras más compleja la situación, mayores riesgos de lesión de vía biliar y de complicación. Sí, José, muchísimas gracias. En este caso entramos con la familiar que es sobrina, que es enfermera y estuvo todo el tiempo en las 2 cirugías y participó activamente en la discusión. Todo lo que acaba de decir el doctor Posada es cierto, son tomas de decisiones y era lo que decía, tiene un momento que seguir uno el instinto de tratar de hacerle lo que cree que es lo más adecuado y lo que en un momento dado le va a cortar la recuperación. Yo cuando entré eran las 2 posibilidades también, sí, no podía pensar que fuera, no pensamos porque si el paciente no hace fosfatasa alcalina elevada, si no hace la bilirrubina elevada, y de pronto con la distracción de las lesiones hepáticas, que terminó siendo una TBC, y de pronto el radiólogo decidió hacer énfasis en la parte de la dilatación de la vía biliar y buscar, sí, entramos sin armas, entramos totalmente. Yo recuerdo un caso en Madre Bernarda que entré igualito, un paciente que entré con, con la impresión que ustedes tienen, la misma imagen que tenemos de una ecografía, dice cálculo en la vesícula, los exámenes normales, y cuando me encontré el primer quiste de colóico gigante en mi vida. Lo había leído, lo había estudiado, abierto, en esa época operábamos abierto, yo era una vesícula abierta y salió bien, pero son momentos en que uno dice, por favor que venga alguien y me ayude y tiene que mantener, y le fue muy bien, y disecamos toda la vía biliar, y hicimos la reconstrucción, hicimos la idea de Ruth. La idea de la motivación académica para todos los residentes es prepararse con toda la eventualidad, o sea, no solamente resolver y mirar que, en este caso cuando entramos, sinceramente no estaba pensando que iba a encontrar cálculo. Pensé más que de pronto podía ser un tumor periampular que no nos dimos cuenta y que nos estaba obstruyendo, y en este momento la idea era, si es de la vía biliar, descomprimir la vía biliar con un tubo en T, porque si yo tengo una presión al final, no voy a poder contener la fístula y eso se me va a volver un jabón, la vía biliar. Y fue una satisfacción cuando metí la mano y sentí que lo que fue se me rodó y se me fue entre los dedos y dije, bueno, esto es solucionable. Ya tenemos algo y fue un alivio. La otra cosa es que motivaba era tratar de exigir tener un instrumental mínimo básico y que tengamos unos materiales con que trabajar. No sé si tenemos otro comentario antes de pasar a la parte de la explicación académica, que va a ser corta, son 10-15 minutos de cómo vamos y cómo debemos hacer, y son los conceptos modernos de la exploración de vías biliares. Si alguien tiene algún comentario. Nayi, ¿cómo estás? Rodo, dale, adelante. No, yo pienso que para corroborar lo de José, ahí primordialmente me parece que el diagnóstico ecográfico le faltó mucho. Totalmente. Me pareció oírte decir que había cierta dilatación de la vía biliar, no más intrahepática, algo así en la ecografía. Muy ligero. Pero por lo demás no visualiza los cálculos, no visualiza la fístula, no visualiza la vesícula periatrófica. Pero ya, como dice José, ya lo que está. Entonces te felicito por 2 cosas. Primero, eso es la técnica que usaste de retrógrada fundocística, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Y segundo, la reexploración que tuviste que hacer, tenía que haberla hecho como, bueno, yo no sé en qué clínica estabas, pero parece que estabas con muchas dificultades, y ponerte a hacer por vía laparoscópica una exploración de vías biliar y una extracción de una posible lesión como la encontraste de unos cálculos por el aumento de la presión, era que fugaba por el cístico. Tenías que hacerla abierta como la hiciste, y nuevamente te felicito por lo recursivo que tuviste que ser para yo no sé cómo hiciste para sacar esos cálculos con esa pinza sin tener la pinza de Randall. Bueno, en todo caso, yo lo resolviste, como dices tú. En otra clínica hubieses hecho una colágeno intraoperatorio, hubieras estado más tranquilo, que no quedara nada.
pero ahora es posible que la haga, lo más seguro es que haya quedado limpio, pero lo compruebas con una colangio antes de retirarle el tubo. Sí, señor. Y ya el problema, como dice José, se le resolvió. Pero yo creo que lo que hay que... No, usted es un tipo muy, muy sensato. Cuando se vaya a hacer ese tipo de cirugía en ciertas partes debe de tener lo mínimo, porque tampoco puedes pasar tú el sofoco ese de no tener un instrumental mínimo para hacer esa cirugía con todas las garantías del caso. En todo caso, el caso fue muy bien manejado y la resolución tenía que ser abierta, porque por la laparoscopia y en ese estado, en esa clínica, no creo que hubiese imposible. Entonces, esa laparotomía que hiciste con la exploración de la vía biliar y la extracción de los cálculos biliares estuvo perfecta y el paciente está bien. Como te decía, una colangio ahora te comprueba que no hay más nada y se lo retira a los 21 días y buen apoyo. Exacto. Todo bien, perfecto. ¿Oíste? En todo caso, nuevamente, coge con calma las cosas para las próximas cirugías en sitios donde no tengan lo básico. Te felicito nuevamente por haber resuelto el problema como debió ser. Gracias. Nayib Palmieri. Poncho Palmieri, adelante. Bienvenido. Gracias, Nayib. Me has hecho recordar viejas épocas. Totalmente. Totalmente. O sea, aquí hay algo que es la historia clínica. Muchas veces los pacientes van de IPS en IPS con cuadros de colecistitis. Esto, lógicamente, para los residentes, que la historia clínica va a tener siempre la validez que siempre le hemos dado. Es muy probable que en una de las consultas previas, este paciente sí hubiese hecho el cuadro de fiebre, escalofrío, signos de pronto de colangitis. Poncho, se te fue la voz. Se te fue la voz, Poncho. Estamos teniendo problemas con el audio del doctor Palmieri. Poncho, si mientras arregla, vamos a proyectar la segunda parte, que es cortica, de cómo hacer la aprobación de... Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Palmieri. O sea, esta paciente fuimos enfáticos en preguntarle si había hecho ictericia alguna vez. No lo negó, pero tuvo que haber tenido un proceso para que eso se pegara y para que eso se inflamara y para que pasara esos cálculos, tuvo que haber tenido cuadros de dolores repetitivos crónicos, que de pronto hay personas que manejan el umbral de dolor de manera diferente. En este tipo de casos, toda la consulta fue presencial. Yo no he hecho telemedicina, me da pavor hacer telemedicina. Necesito ver las escleras de los pacientes, necesito tocar el abdomen. Carlos, vamos a compartir pantalla. Nayib. Sí, doctor Posada. Lo otro es, ahora que el doctor Palmieri menciona la historia clínica, también es recomendable la aplicación de los factores de predicción de riesgo de coledocolitiasis entre leve, moderado y severo. Exacto. Entre la clínica, ustedes los conocen, y la idea es que eso se haga de rutina. O sea, entonces tú decides, bueno, factor de riesgo muy bajo, directo a colecistectomía, ok. Y de ahí en adelante, o sea, ese apoyo de predicción de coledocolitiasis debe ir en la consulta hoy día de todos los pacientes de viabilidad. Totalmente. Tenemos un caso hoy que en este momento se le está haciendo CEPRE, fue un paciente que llegó y lo único que encontramos fue, sin ni siquiera ictericia, una elevación de la fosfatasa alcalina. Lo único, y el cuadro de dolor. Paramos, la vesícula hablaba incluso de posible mirisis con dilatación, y no lo operamos hasta que tenga una colangioresonancia. O sea, siempre estamos tratando de clasificar. Le hicimos la colangioresonancia y tenía un cálculo casi que en uno de los hepáticos. Entonces se le mandó a hacer CEPRE, hoy se está haciendo, y si sale bien, mañana inmediatamente le hacemos COLELAP. De todos los pacientes, a todos le estamos haciendo colangioresonancia en más mínimo cambio. Si presentó ictericia, si hizo coluria, estamos aplicando todos los criterios. Desafortunadamente, como dice Rodo,
la ecografía en este caso nos jugó una mala pasada, porque si nos miden siquiera el diámetro de la vía biliar, paramos toda la cirugía y este paciente va primero con la resonancia y posteriormente, que lo hubiéramos identificado, pasa. Sí, se nos fue la liebre y nos cogió de sorpresa. La idea era mostrar qué podemos hacer cuando nos coges así de cubierto. Carlos, vamos a compartir. Profe, no tengo permiso para compartir. Espérate, para ver, seguridad, compartir pantalla, permitir que se cambie. ¿Qué te parecía tienes? Listo, Sí, ya. ahora sí. Y ahora sí. Listo. Listo. Un momentico, por favor. Un momentico. Que no me deja ver esta. Ahí te estamos viendo, Carlos. Puedes arrancar. Sí, era que no me dejaba ver. Listo. Listo, buenas tardes. Voy a exponerles exploración de vía biliar por vía abierta. Mi persona, Carlos Lozano, residente tercer año de cirugía general, y mi docente, el doctor Nayib Zurita. Una breve introducción. Encontré que en el mundo la patología más común de la vía biliar son la coledocolitiasis, el colangiocarcinoma, las obstrucciones benignas, las lesiones de la vía biliar, y que estos casos son manejados en primera instancia por el servicio de cirugía general. Este es un flujograma de manejo que encontré en las clínicas de Norteamérica del 2019, en la que nos hablan de lo que uno tiene que prever en cuanto a la coledocolitiasis, del tamaño, el número, la posición de los cálculos, las posibles variaciones anatómicas, y algo muy importante que solicitan es tener en cuenta la experiencia del cirujano y las técnicas para poder resolver. Por eso nos hablaban mucho de la parte de el estado preoperatorio del paciente, lo que hay hallazgos intraoperatorios y las conductas postoperatorias. Entonces, en estos instantes nos comentaban si hay la presencia de la vesícula biliar, cómo está la química sanguínea, y si se sospecha que es un cuadro obstructivo por un tumor, pues se le hace conducta con CEPRE, y si resuelve, o en caso de no resolver, se iría a una laparoscopia y en su debido efecto más colagio intraoperatoria, y dependiendo de esto, si no hay cálculos en el hallazgo intraoperatorio, para la casa, en caso de ser distinto, pues se consideraría hacer la de sus siglas TFCBD, que es Transistic exploración de la vía biliar. Si se da la exploración y que es sucesiva, pues nos vamos a la siguiente conducta. Esto es en cuanto a los diferentes tipos de conductas que se hacen en el aspecto preoperatorio e intraoperatorio. En cuanto a las indicaciones, encontré en la tabla 1 las indicaciones para la exploración transcística, que hay que tener muy presente cómo se ve ese conducto cístico, si no está tortuoso, si tiene un acceso al conducto hepático derecho, a la conducta de la vía biliar, si la vía biliar es menor de 10 milímetros, si el diámetro del conducto cístico es más de 4 milímetros, si hay presencia de cálculo distal o en el cístico o en la unión con la vía biliar, si la vía biliar mide de 8 milímetros, y si el número de las piedras son menos de 5, estas son las indicaciones para hacer una exploración transcística. De lo contrario, tendríamos para hacer una exploración directa de la vía biliar, en la que tenemos que tener presente la facilidad para la inserción, el acceso al conducto cístico, que los cálculos sean mayores de 10 milímetros, que haya fallado la exploración transcística, ya sea por este pequeño calibre que presente o que no encontremos un cístico inaccesible, que el cálculo sea proximal, que la vía biliar esté dilatada más de 8 milímetros y que encontremos una recurrencia de cálculos, múltiples piedras, más de 5, que tengan presente una colecistectomía previa, y muy encaminado a la experiencia del cirujano. Esto nuevamente nos hacen en detalle a la experiencia del cirujano y a la capacidad de las instalaciones. Estas acá nos están presentando las diferentes variaciones que podemos encontrar a la hora de hacer la exploración de la vía biliar, en la que el cístico va a tener diferentes variaciones. En una, el cístico se inserta directamente a la vía biliar,
en la otra proyección, tanto en la B como en la C, el cístico va paralelo, pero vean que por lo menos en la B va por un lado lateral, sin embargo, en la C hace una variación que va posterior y continúa paralelo. Y a diferencia de las otras, esta pasa anterior o a posterior y hace su inserción posteriormente. Entonces estas son cosas que hay que tener presente y vean que por lo menos en la proyección F hace su inserción en el conducto hepático derecho. En el paso a paso, encontré que en la primera conducta hay que tener muy en detalle la relajación del esfínter de Oddi, recomendaban la aplicación de 1 miligramo de glucagón intravenoso. Luego que uno ha hecho eso, hacer una instilación por vía transística de solución salina tibia y posteriormente el contraste es para poder hacer una colangiografía previa. Y de acuerdo a esto se determinaba la presencia de los cálculos, la tortuosidad del cístico, y con esto determinamos si se va para exploración transística o por vía abierta. Una vez hemos hecho esto, si determinamos de que no vamos a hacer la exploración transística, sino por vía abierta, nos recomiendan que uno tiene que hacer una incisión subcostal con una extensión a línea media en la que tengamos una muy buena exposición. Hay que tener presente una separación adecuada, hacer una divulsión o dividir el ligamento falciforme. Cuando hagamos la separación, hay que hacer una retracción hacia cefálico del segmento 4 hepático y el duodeno y el antro hacerlo una tracción hacia caudal. Y recomendaban de que los retractores o los separadores que estemos usando, que preferencia sean radiopacos a la hora de hacer el uso de la fluoroscopia intraoperatoria. Y un detalle muy importante es la inspección visual. Luego que hemos hecho esto, hacer una palpación bimanual de la porción portal e identificar la arteria y la vía biliar común. Una vez que hemos hecho esto, nos recomendan en la guía que hay que hacer una ultrasonografía intraoperatoria y esto nos va a poder ayudar demasiado para definir ante qué patología estamos en este momento de la vía biliar. Una vez hemos hecho esto, procedemos a hacer la canulación del conducto cístico posteriormente a la colangiografía. En esta imagen, como ya les había hablado, una muy buena proyección, tracción cefálico del segmento 4, el duodeno hacia caudal. Y ven que en la primera imagen, aquí todavía se logra apreciar la vesícula biliar, pero en esta ya es un paciente que ha sido llevado a cirugía y ven el abordaje como se ve. Aquí está haciendo la palpación bimanual para poder obtener, bueno, aquí como se pueden ver, son imágenes, no se logra apreciar el uso de la ultrasonografía endoscópica. La ultrasonografía intraoperatoria, sin embargo, ya lo están recomendando en las guías. Vean el abordaje que le hacen a la vía biliar en esta porción. Des en cuenta que es un abordaje longitudinal previo una tracción hacia lateral, previendo de que no hacen. Algo muy importante es que no se hace una incisión transversa, sino tiene que ser longitudinal por los riesgos de estenosis y de la irrigación que son a las 3 y a las 9. Una vez que se ha hecho esto, que se ha ingresado a la vía biliar, se hace pase de una canastilla o las pinzas de Randall. Acá les coloqué las imágenes de las diferentes números de las pinzas de Randall, las cuales, si se dan cuenta, van en diferente angulación y cada una de estas son para poder permitir su paso hasta llegar a la segunda porción del duodeno, dependiendo cómo encontremos el cálculo, y la misma colangia intraoperatoria nos va a poder definir esa parte. También tenemos el uso de los balones para hacer la tracción. Carlos, luego que hemos hecho esto. Bueno, como ustedes pueden ver, no contamos con las pinzas de Randall que dan la curva y llegan al duodeno, y nosotros tenemos el centro de Wolf que se ve en el duodeno cuando la pasamos. Pero sí hicimos esta parte que ustedes ven acá de la sonda. En vez de Fogarty, que tampoco lo hay en todas las clínicas, nos inventamos una sonda de Nelaton número 8 con se infla el balón y al llenarlo traccionamos y limpiamos. Fueron los dos mecanismos que hicimos tanto para arriba como para abajo, pero las que ven a su lado derecho son las convencionales, las que se tienen en las clínicas tradicionales. La mayor parte de las clínicas modernas no compran eso y eso es lo que tenemos, y por eso era la razón de hoy, cuestionar si estamos operando y que en estas clínicas, que aparentemente son muy buenas y tienen todos los equipos laparoscópicos, no tienen estos equipos. Entonces, a diferencia de Hospital Boca Grande, Madre Bernarda, Hospital Universitario, que cuentan con ellos. Sigue, Carlos. Listo, sí, señor. Algo que también recomendaban era una inyección para poder instilar y evaluar de que estemos en la vía biliar, y de esta manera
Eso lo hacían con una infección pediátrica, o sea, una aguja muy pequeña para poder confirmar que estábamos en el sitio. También recomendaban la instilación para poder confirmar de que tuviésemos salida de bilis. Ese paso lo hicimos generalmente enseñado por Antonio María, una jeringa de insulina. La agujita de insulina, si la entramos en el sistema portal o en la arteria, no va a producir ningún daño y va a salir sangre. Y la hemos hecho anteriormente y sale sangre. Entonces, en ese momento es de estar 100% seguro. Tiene que ser algo más delicado que esa que vemos ahí. Sigue, Carlos. Luego, una vez que hemos identificado cuál es la vía biliar, como se pudieron dar cuenta, podemos hacer el abordaje que ya se había especificado anteriormente. Vean cómo se está traccionando al lateral y el abordaje longitudinal. Y que una vez que hemos ingresado, vean cómo se logra apreciar la presencia del cálculo. Aquí está, o en este defecto el stent. Aquí nos mencionan de que esta es la coledocotomía y esta es la porción del duodeno. Entonces, una vez que ya hemos hecho la coledocotomía, procedemos a hacer una irrigación de la vía biliar haciendo uso de un catéter 12 Fren, 8 Fren, como ya dijo el doctor Chirita, un catéter pequeño. Podemos pasar un Fogarty y ese Fogarty lo pasamos aproximado a distal si no disponemos de el uso de una sonda pediátrica. Luego, una vez que hemos hecho esto, recomendaban el uso de un coledoscopio y bajo visión directa hacer la extracción de los cálculos. Y luego, una vez que hemos hecho esto, completar nuevamente una colangiografía. Esta es la imagen en la que explican la irrigación en la que se hace aproximada y a distal de la vía biliar y luego proceden a hacer la extracción con canastillas en este caso. Aquí se logra apreciar y una vez que ya está terminado, en este caso consideran hacer el cierre y dejar un tubo como se dejó en el acto quirúrgico. Recomendaban que en caso de tener un cálculo retenido u obstructivo que impidiera hacer un drenaje directo e indirecto de la vía biliar, pues hacer el manejo con tubo en T o una técnica rendezvous en el mismo acto intraoperatorio. En esta imagen se logra apreciar ya aquí, ante estos hallazgos, también hablaron de la esfinteroplastia, en la que se pasa un balón por vía transística o la vía biliar proximal, y este balón procedemos a ubicarlo a nivel de la duodenal, y una vez que lo hemos ubicado, como se logra apreciar en esta imagen, se hace una incisión longitudinal en el duodeno, y ahí en esta procedemos a ubicar el balón. Ese balón, una vez que lo hemos localizado, es que procedemos a hacer la esfinteroplastia para de esta manera poder hacer la canulación y continuar con la extracción y manejo de la vía biliar de una mejor manera. En cuanto al drenaje y cierre de la vía biliar, en la guía recomendaban que se puede hacer un cierre primario sin hacer una colocación de un drenaje, que normalmente dejamos un drenaje por los riesgos a que podamos tener una estenosis de la vía biliar. Entonces, acá recomendaban que en caso de no tener colangitis, que no haya pancreatitis, que no haya un edema significativo, que no haya inflamación de la ampolla, que no hayan cálculos residuales y que la vía biliar no esté totalmente dilatada y que esté en muy buenas condiciones la vía biliar, ahí se podría considerar un cierre primario y sin dejar un dren. Estas son las diferentes opciones para drenaje de la vía biliar, sea un drenaje pasado por vía transística, como se puede visualizar en esta disposición, o este mismo drenaje se puede pasar por coledocotomía, como se puede apreciar en esta imagen, o este mismo tubo o drenaje o stent se podría colocar por vía endoscópica por medio de una CPRE. Esta imagen se aprecia el cierre y también el cierre después de que se ha colocado el tubo en T. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. La idea era compartir cómo se hace, motivar a los que no han hecho, los residentes, a que tienen que hacer exploración de vía biliar, tienen que hacer colecistectomía abierta. O sea, no se puede pretender hacer cirugía laparoscópica si no ha hecho uno cirugía abierta. Es fundamental. Yo sé que lo están haciendo en Montería, sé que están rotando allá. No se puede llegar a un punto de hacer las cosas si no se ha pasado por toda la parte abierta que es necesario hacer. Este era compartir, como es el objetivo de todos estos eventos y a todos los residentes. José, estamos invitando también a los residentes de la Universidad de Cartagena que se nos unan. Vamos a compartir durante este espacio la cirugía.
lo que hemos hecho en la semana. Para la semana entrante tenemos otros casos que también son interesantes y donde tenemos la correlación radiológica con el doctor Jesús de León de TAC. Estamos esperando que se recupere un paciente y si se recupera bien el paciente, compartiremos el caso y lo discutiremos y también traerá controversia. La idea es que haya y veamos qué se hace. Ahí vemos al doctor Palmieri. No sé si Foncho quiere comentar algo antes de terminar la reunión. Foncho, no se te oye. Súbele el volumen o algo está pasando con el sonido. Súbele al computador o a... No tienes conectado el sonido, que se te oía bien, pero no se te oye. Estoy pasando lista a mis residentes para ver quiénes están con cámara y no veo a muchos residentes conectados. Quieren decir que el resto están operando, el resto, porque debemos tener como, ¿cuántos? Serían... Carlos, ¿cuántos residentes hay activos? Pancho, no se te oye. Ya veo a Katy, a Osvaldo, Diana, Anuar, Rafa, Fontalvo, Oscar Fontalvo, Rafael Romero está por ahí. Los residentes menores no lo veo. Ah, Giovanna ya apareció. ¿Qué más? Bienvenido. Qué bueno verle las caras. Qué bueno vernos por aquí. Veo al doctor Berrocal. Gracias por acompañarnos siempre. Dígame. Saludos, doctor Zurita. ¿Qué más, doctor Berrocal? Saludos. César también lo antes que entre el doctor Palmieri, me gustaría decirle unas palabras. Sí, señor, lo que quiera. Bueno, a esa frase que usted escuchó al principio que nos dijo en la conferencia asiática, yo le sumaría que una frase de Fidel Castro que decía que siempre que piensas mal, vas a acertar. Entonces, me pareció prudente que usted entrara de inmediata con esos pacientes. Yo quiero darle un consejo a los nobles, ya que nosotros hemos pasado por ahí. Yo tuve una experiencia recién llegado a Montería con una paciente que me enviaron de Chinú y la paciente llegó a una clínica que precisamente era vascular y me tocó hacerle una colecistectomía y vaya sorpresa que me encuentro con una coledocolitiasis y no tenía tubo en T, no tenía con qué explorar la vía biliar. Ahí fue el caos total. Me tocó en esa época, por allá en el 2001, me tocó en esa época, el 2001, hacer como usted, tratar de sacar esos cálculos como pudo, y lo único que se me ocurrió en ese momento, porque no tenía, fue hacer una derivación biliodigestiva. No se me ocurrió más, porque no tenía más nada que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué me hizo pensar esa vez en eso? Hacer protocolo de siempre que se programe una cirugía sobre todos estos chicos nobles, es si contamos con los elementos necesarios, hablando con la instrumentadora y la institución para poder entrar, porque definitivamente el abdomen es una caja de Pandora, no sabemos qué nos vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, como le digo yo a la instrumentadora, después que el paciente esté abierto y anestesiado y usted sepa lo que vamos a hacer, si no encontramos algo, la culpa es suya. Y yo, si usted me dice antes, no cuento con esto, no cuento con esto otro, y yo autorizo que me anestesien el paciente, ya la culpa se cae sobre mí y tendré que hacer lo que venga. A mí me tocó otra experiencia con una toracotomía. Hago una toracotomía y sorpresa, no había tubo de tórax, no había nada. Me tocó salir, afortunadamente las dos instituciones quedaban a unos 500 metros de distancia, me tocó salirme de la cirugía, ir hasta la otra institución para evitar el trámite ese y pedir prestados 2 tubos de tórax. ¿Culpa de quién? Culpa mía por no predecir lo que me podía suceder. Entonces, siempre buscar paciente adecuado. En estos días lo vimos con la conferencia del doctor Otolino. Paciente adecuado, los medios adecuados para poder enfrentar a lo que nos vamos a de pronto a acertar. ¿Oye? Estos chicos acá en Montería tienen la oportunidad de, por lo menos, que todavía no tenemos la tecnología en ciertas instituciones, por lo menos hacer este tipo de procedimientos. Yo los invito a que la hagan, es muy sencilla. Si no tenemos el equipo en una clínica, lo podemos pedir con anterioridad a la noche anterior y acá es muy factible que nos los presten. Desgraciadamente los tubos T están escaseados. Es difícil conseguirlos
y si uno los consigue, a veces los consigue unos tamaños muy grandes para la vía biliar que nos vamos a enfrentar. Gracias, buenas tardes, muy buen tema. Gracias, gracias. Nayi, ahora sí. Bienvenido. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Porque está utilizando la cosa de tu mujer, marica. Tienes que utilizar lo tuyo. No, mira, Nayo, retomando. El cuadro clínico de la paciente muy probablemente en consultas previas debió haber hecho alguna colangitis. Apenas hace la fístula, ella mejora. Se acaba la ictericia, se acaba la dilatación de la vía biliar. La apariencia de los abscesos en el hígado son secundarios a una colangitis previa que estuvo haciendo. Ya. Exacto. Entonces la pregunta es si previamente eso lo hubiésemos notado, hubiésemos pensado, entonces buscaríamos una alternativa, una estrategia muy diferente. Primero, si le hacemos una escanografía, seguramente que vamos a encontrar neumobilia. Ya. Ese es el signo de Rigler. Por lo tanto, nos orientaría a el enfoque de otra manera para la fístula previamente. Entonces, recordar en los residentes que la historia el paciente muchas veces nos refiere lo que tiene reciente. Y es muy probable que si ahondamos un poquitico más, logremos sacarle más información a ese paciente. Efectivamente, la corrección de la fístula, inicialmente cuando se dieron las primeras pasos con la laparoscopia, se pensaba de que era un imposible. Sin embargo, se ha ido notando que cada vez se hace más fístulas colecistoduodenales por laparoscopia. Entonces, es un buen método. Lo que hay es que ir preparado. La presencia en las instituciones. Yo afortunadamente todavía cuento acá con todo el equipo para la exploración de vías biliares. Y la tenemos a la mano. Entonces, tenemos esa oportunidad todavía de ofrecerla. Perfecto, Foncho. Bueno, estoy feliz porque están todos los R4, creo. Tengo en línea, tengo ausencias, son de los R2, como que se relajaron. No sé si están trabajando. Creo que en Bogotá el cancerológico cierra temprano. De que esté en Bogotá tiene que estar conectado. Este es un espacio que es para compartir. Este es un espacio que estamos teniendo no la experiencia y creo que por primera vez me estoy sintiendo demasiado satisfecho. Era una cosa que nos queríamos quitar de encima con ustedes, que fuera yo. Esto no es de yo. Esto es de todo. Esto es de que esté tu esposada, que esté Rodolfo, que tienen muchísima más experiencia de la que yo le puedo compartir, que esté Palmieri, que nos fuimos codo a codo durante todo el tiempo en la residencia y entre nosotros mismos y con nuestros docentes nos apoyamos en este tipo de casos. Son casos que nos van a pasar, pasen 10, 15 o 20 años, nos van a tocar. Y recuerdo mucho de la charla que más me ha impresionado es de la charla de Espinosa París. El que se meta a operar vesícula, más que hacerlo bien, uno tiene que tener paciencia. Tiene que tener el tiempo para dedicarse, tiene que tener cabeza fría. Y yo nunca había visto a Espinosa París desesperado y lo vi desesperado en una vesícula. Yo estaba de interno, se le partió la cánula, tenía una cánula de vidrio y llamó a su pupilo y en un minuto la persona llegó y le resolvió lo que no podíamos, yo de interno, que voy a poder resolver yo nada. Pero llega un momento en que uno se va a ofuscar. La vía biliar no puede entrar uno de afán, no puede estar saliendo de ahí para consulta externa, ni para una comida, ni para una reunión. Sabemos cuándo entramos, no sabemos cuándo salimos. Y lo que dice el doctor es cierto, o sea, aplicamos eso de seguir los instintos. Yo apliqué la frase de Castro, piensa mal. La única vez que no lo apliqué fue siendo cirujano en Lorica, que yo creía que tenía que haber un paciente, y todo el mundo me decía que no, y me dejé llevar porque todo el mundo no. Y el paciente, cuando ya terminé mi día de turno, terminó teniendo una simple lesión de intestino delgado inadvertida a pesar de 20 ecografías y me arrepentí toda la vida de no haberlo operado. No vamos a operar todo, pero sí cada vez que lo pensemos, hagamos. Una laparotomía no le hace daño a nadie. La laparoscopia tiene sus límites. No todo lo podemos hacer por laparoscopia. Ojalá lo pudiéramos hacer. Entonces tenemos que tener otro recurso. Somos cirujanos generales, no somos subespecialistas en nada. Somos cirujanos generales que cada vez hacemos laparoscopia, cada vez hacemos más hernia, pero nuestro fundamento es ser cirujanos generales.
No siendo más, agradezco a todos los invitados, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, gracias a los residentes por participar. Los esperamos la próxima semana, va a ser el miércoles porque el lunes que viene sigue siendo festivo y terminamos 6 minutos antes de lo presupuestado, era para terminar a las 6:30. Gracias por la asistencia. Gracias a usted, profe.